Bueno, la infancia en La Pampa fue muy agradable. Creo que volvería a pasar la infancia ahí, porque el barrio, mi familia muy trabajadora, dos ejemplos de gente dedicada, con esfuerzo, mucho amor a los hijos. Y con ese esfuerzo y con las dificultades económicas que tenían, eh, mi vieja consiguió una beca para mi hermano, que tiene 3 años más que yo, y para mí, en un colegio que era salesiano, que era católico, pero tenía una muy buena formación académica. Y bueno, gracias a eso creo que aprendí muchas cosas, a la disciplina del estudio, al modelo de investigación, a cuestiones que me ayudaron en el crecer profesional, más allá de la orientación religiosa, que también fue valiosa, y la red de amigos, porque era un colegio muy deportivo, entonces nosotros nos pasábamos muchas veces hasta los fines de semana en el colegio, jugando al ping-pong, al metegol, al fútbol, y bueno, la verdad que fue una muy buena formación. La cercanía, estábamos a 10 cuadras de todo. Perdón, ¿estamos hablando de Santa Rosa? Sí, Santa Rosa, La Pampa. Yo nací en el año 72 y bueno, los años esos los viví con mucha alegría, porque el barrio eran muchos chicos jóvenes, también muchos chicos de mi edad, entonces se armaba el partido de fútbol en la esquina, los vecinos, íbamos a la casa de uno, a la casa de otro, compartíamos meriendas, andar en bicicleta, ir al campo de los tíos, de los primos, aprender de los animales. Bueno, la realidad es que vivíamos mucho más fuera de la casa, siempre teníamos un estímulo, algo para hacer físicamente también, ¿no? Subir un árbol, ir a traer, a cargar algo, bajar algo. Fueron años muy lindos. La secundaria ya no la hice en ese colegio, la hice en otro colegio que era comercial, pero era mixto, y eso fue fabuloso, porque salir de un colegio donde era solamente varones a ir a un colegio mixto, interactuar, todo lo que tiene que ver con la interacción sexual, ¿no? Con el despertar, el conocer, el mirar, el acercarse, el hablar, fue muy muy lindo. Así que bueno, viví muy buenas experiencias. Tengo amigos, mi familia, pero En un momento hablaste de tus papás. ¿Ellos ya se dedicaban a la psicología o eran de otro, totalmente nada que ver con lo que es psicología, con lo que es? nada que ver con la psicología. Mi papá era policía, falleció en la pandemia, trabajó en la policía provincial, pero bueno, lo que es la policía en el interior, ¿no? Es administrativa, es más de prevención, no entra casi sin conflictos, y con una honestidad enorme, mi viejo. Y mi vieja, mi mamá, bueno, una mujer muy trabajadora, descendientes de alemanes, de un pueblo muy cercano y a Santa Rosa que se llama Winifreda, que bueno, también una cultura del trabajo muy fuerte, es una mujer muy fuerte, con muchos valores, entonces su rigidez alemana, su capacidad de controlarnos, de tenernos siempre en una línea para que podamos respetar al otro, para que entendamos del cuidado de las cosas, para que entendamos de la solidaridad, del compartir, nos ayudó mucho. Y ella, bueno, fue trabajadora independiente, y después terminó trabajando en un hospital, pero no desde el lugar de la salud, sino más bien a ella le gusta cocinar, fue cocinera en el hospital, bueno, desde otro lugar, pero siempre, bueno, cercano a nosotros, siempre estuvimos juntos, y la psicología no despertó de ellos, despertó en otros contextos, quizás algo más innato, con algunas circunstancias casuales, esta propuesta que hacen los colegios de los talleres de orientación vocacional, el
poder hacer algunas actividades psicológicas dentro del colegio, la posibilidad de escuchar al otro, de reflexionar, el tiempo para poder dedicarse a eso, las lecturas. Creo que fui estimulado de algunos lugares, pero más que nada fue innato, diría yo. Y cuando estás por terminar el secundario, ¿ya tenías en claro que lo tuyo iba a ser la licenciatura en psicología, supongamos? ¿O tenías en mente otra carrera? ¿Alguna duda? No, cero dudas. Es más, recuerdo haber escrito en la máquina de escribir una carta preguntando cuáles eran los requisitos para ingresar a la Universidad de Mar del Plata de psicología. Les mandé una carta y me llegó la carta, me sentía un elegido, porque para alguien que es del interior, que responde a una universidad nacional, que sea grande, que esté en una ciudad grande, nunca lo dudé, y sin casi haber ido a Mar del Plata, porque fui para hacer la preinscripción. Bueno, después terminé ahí estudiando y la vocación la tenía intacta y la tengo intacta. Algo que siempre disfruto de mi trabajo es que nunca he perdido el interés. Me interesan otras cosas también, pero nunca perdí el interés por la psicología. Así que bueno, ir a Mar del Plata fue un hermoso programa, porque iba a hacer lo que me gustaba en una ciudad que estaba cargada de historias, de personajes, el deseo del chico del interior que no había visto el mar, de ver un mar, de entender que ahí hay temporada de verano, que pasan muchas personas por el lugar, que pasan cosas diferentes a lo que es la llanura pampeana, ¿no? Desde los paisajes hasta el movimiento, ¿no? Uno estando en el campo se da cuenta de que por ahí puede pasar horas sin que vea una persona, y en estas ciudades es imposible no ver a otro. O sea que recién a esa edad conoces el mar. Sí. Wow. Sí, pues nosotros, familia muy trabajadora, como te decía, y mi mamá era empleada doméstica, muy bajos recursos, por eso nos dieron la beca en el primer colegio, y bueno, aprendiendo a trabajar, haciendo changas, uno de chico, de los 14, 15 años, he trabajado de todo, verdulería, albañil, ayudante de un montón de cosas, vendedor, cobrador. He tenido la suerte de ir pasando por diferentes roles en la vida que me han permitido entender también esa parte del emprendedor, del que tiene que, bueno, moverse para conseguir cosas. Sí, más cuando venís de una familia donde los recursos, hay mucho amor, pero recursos casi cero, tenés que armarte de herramientas propias para incluso pagarte un alquiler o Sí. lo que fuese, los apuntes, la fotocopia. Sí. Eso, la propuesta era irse y arreglarse, ¿no? O sea, sabíamos que nos podían acompañar afectivamente a algunos actos, pero la verdad es que nosotros teníamos que ir a trabajar. Y bueno, por suerte se fue dando todo, ¿no? Yo al principio trabajando con amigos, asistiéndolos, ayudándolos, como decía, pintando departamentos, arreglando baños, haciendo cosas. Después trabajé en un hotel muy importante en Mar del Plata, que es el Hotel Provincial. Trabajé ahí 3 años, después en una verdulería. Bueno, todo esto en paralelo a la carrera, porque a mí me interesaba. Es más, he llegado a trabajar de noche en la hotelería para decir, tengo el tiempo para ir a cursar, para ir al hospital. Aprovechaba la noche para leer materias largas, complejas, con muchos libros, y el silencio de la noche a veces te ayuda a concentrarte. Siempre atrás de la profesión, ¿no? Del amor que le tuve a la psicología, que le tengo. Y en el 96, junto a Oscar Carrión, crean Fobia Club. Corregime si algo no es exacto. Sí. Año 96, 97, más o menos,
¿Por qué lo crean? Porque ya tenían un amor por esta, digamos, segmento, no sé cómo llamarlo, pero ¿por qué nace? Bueno, a Oscar lo conozco, psiquiatra también, había trabajado en La Pampa, había estado trabajando 30 años y cuando tiene 55 o algo más, decide volverse a Buenos Aires y casualmente, porque me conecta uno de los hijos y además porque de alguna manera hago una pregunta en un congreso nacional que se hace en Mar del Plata, del que yo he ido casi como estudiante, y el que me responde la pregunta a ese cuestionamiento que yo hacía acerca del pánico fue el doctor Carrión. Entonces, al terminar esa presentación de esa conferencia, me acerco y le digo: soy Gustavo Bustamante. Él me dice: mi hijo me habló de vos, ¿por qué no nos reunimos? Nos sentamos en un hotel y empezamos a hablar de Fobia Club. Él ya venía con esta idea también en la cabeza, con, bueno, un dispositivo donde podamos ayudar a personas ansiosas, fóbicas, con un formato de grupo y con una actividad más social también. Así que bueno, yo en ese momento estaba en Mar del Plata, estaba por rendir la residencia para entrar al hospital y me dijo: pero yo te necesito en Buenos Aires, esto solo no lo voy a poder hacer. Recuerdo, tuvimos una charla hermosa que duró como 3 horas, que su esposa que estaba ahí se terminó durmiendo en el sillón porque los dos fanatizados empezamos a escribir, a anotar cosas y a armar qué podíamos hacer, qué podíamos ofrecer. Y a la semana me vine a Buenos Aires, dejé todo lo que tenía en Mar del Plata, me vine a Buenos Aires porque este proyecto que teníamos tantas ganas de crear necesitaba de decisiones así muy arriesgadas y de poner realmente un ímpetu que fue el secreto del éxito. Él también se había venido de La Pampa, entonces estábamos los dos muy concentrados en desarrollar el proyecto porque casi que no teníamos distracciones. Habíamos tratado de cerrarnos y centrarnos en lo laboral, 2 workaholic en ese momento, de quedarnos fines de semana trabajando, leyendo, ampliando, y bueno, fue un hermoso viaje que pudimos mantener muchísimos años juntos. Después Oscar falleció, ¿no? Pero aclaremos que era otro tipo de edad, ¿no? Mucho mayor, sí, a la tuya. Sí, me llevaba 30 años, con lo cual, bueno, fue interesante la química que pudimos lograr, porque él tenía una madurez y yo tenía una energía, y bueno, entre los dos realmente hicimos una revolución. Fue muy revolucionario el método nuestro, porque empezamos a incluir a los pacientes, a los familiares, empezamos a hacer exposiciones en vivo grupales, salíamos a la calle, tomábamos el colectivo, yo lo llevaba a un shopping, a un ascensor de un supermercado, íbamos a los edificios, volábamos en avión con los pacientes, empezamos a hacer un método que era poco tradicional y con una convicción de que tenía que ser grupal. Pusimos mucha energía, dinero, horas físicas, porque considerábamos que la esencia de los tratamientos de los ansiosos se nutre mucho de lo social también. Y tal es así que hemos logrado que haya amistades entre ellos, que haya compañerismo. Hemos hecho reuniones para 200 personas, 300 personas, hemos logrado festivales, fiestas con los pacientes, con los familiares. Y no habrá sido fácil, porque estamos hablando del año mediados de los 90. Hoy por hoy es difícil asumir que uno tiene una fobia. Me imagino en ese momento que lo que tienen que haber remado para que la persona asuma en parte que tiene una dificultad. Mirá, fue muy fuerte la propuesta que hacíamos y no aflojábamos en divulgar, en que la gente entienda, que la detección temprana, siempre hay un subdiagnóstico, porque mucha gente
que lo padece, cuando va a tratarse habla de otros temas y de esto a veces no habla y no le da el lugar de importancia que tiene. A veces esto empeora la calidad de vida del paciente. Entonces nosotros hicimos muchas campañas para que haya detección temprana, ¿no? Entonces, no sé, para que tengas una idea, en la primer gacetilla electrónica de Clarín Digital pudimos poner una charla, conferencia que hacíamos gratuita al público, para que la gente venga a escuchar acerca de cómo reconocer una fobia, cómo entenderla, cómo entender qué eran los tratamientos. Así que bueno, siempre estuvimos intentando despertar ciertas inquietudes en la gente, que entienda que esto es un problema, pero es un problema tratable. Así que bueno, dábamos charlas por todo el país, íbamos a Chaco y llenábamos un cine, íbamos a La Pampa y llenábamos un cine, consejos deliberantes, miles de personas, cuando hablo miles, escribimos libros que compraron miles de personas. En la primera edición del libro azul que tenemos, o sea, tiene alrededor de 15.000 ejemplares vendidos, que es un número importante, y nosotros sabemos que la gente que lo compró lo leyó y terminó con optimismo, entendiendo que lo que tenían era tratable, reconociéndolo, explicándoselo a un familiar. Hemos visto muchísimos pacientes, hemos formado colegas, hemos tenido el placer de ser nombrados como una institución de bien público que reconocía en el Congreso. Hemos tenido la posibilidad de formar pacientes que se iban recuperando para ayudar solidariamente a otros. Hoy te diría que tengo muchas ganas de seguir trabajando, pero en alguna medida siento que hicimos un gran esfuerzo y que valió la pena. Hasta donde llegamos ya estoy súper satisfecho. Voy por más, porque mi vida es ir por más siempre, pero honestamente creo que hicimos un trabajo muy valioso para la comunidad. Gustavo, tanto Oscar o vos en el pasado, ¿tuvieron en algún momento alguna fobia o algo? De Oscar no podría afirmar tanto, me hubiese gustado que él lo pueda contar, pero en cuanto a mí, yo no me reconozco fóbico. Sí que he tenido miedo a nadar, y también reconociendo esto de que no sabía nadar, he aprendido a nadar quizás desde el método menos tradicional, porque en vez de la práctica aprendí intelectualizándolo, deduciéndolo a partir de libros de cómo se nadaba y después metiéndome en la pileta para practicar, y hoy tengo la suerte de que he podido nadar en montones de lugares del mundo. El lugar donde hay agua me meto. Puedo haber percibido que eso era un miedo que tenía, un miedo natural, defensivo, por no ser parte de un contexto donde había agua, ¿no? Pero también entendí que la forma de disfrutarlo es volviéndome cada vez más hábil en relación a ese miedo. Y bueno, lo practico todas las veces que puedo, como digo. Y bueno, otras fobias, he atravesado fobias que tienen que ver con el miedo al rechazo, pero no fobias, miedos naturales, miedo al rechazo, miedo al desconocimiento de algunas variables, qué sé yo, pero no como una fobia. Siempre he tenido un espíritu viajero, soy curioso, y eso me ha ayudado mucho. Siempre digo, el fóbico, cuando sale de su fobia y se convierte en alguien curioso, buscador de novedades, que pueda entender que hay otras cosas que por ahí van más allá de la puerta o la ventana y que las puede disfrutar también, ese día está curado. O sea, el paciente que viene y me dice, me empezaron a dar ganas de meterme en un curso, me empezaron a dar ganas de ir a visitar a no sé quién, digo, este paciente ya se curó. Estoy calmo porque ya entendió de qué se trata. Entendió de que la vida es cargar experiencias.
para vos debe ser un logro espectacular. Sí, sí. Uno termina los ciclos como el año, por decir, ¿no? Hay fechas o el día del psicólogo, entonces, y reconoce, mira para atrás y dice, bueno, hemos ayudado a tanta gente, he tenido el privilegio, he escuchado cosas que no se las contaban a nadie, he podido intervenir en cosas que ponían en riesgo a muchas personas, porque a veces nuestras intervenciones tienen un efecto que hasta para nosotros es impensado, el alcance que puede tener. Entonces, bueno, cuando uno tiene esa suerte de poder ser una palanca para mover algo tan pesado, bueno, lo disfruta mucho. También hay situaciones duras, dolorosas, puede haber situaciones conflictivas, pacientes que no avanzan, pacientes que ofrecen resistencia al tratamiento, pacientes que se enojan por esta situación de que las cosas no salen como quieren, adversidades. Bueno, todo sirve en la vida, uno aprende de eso, pero es muy enriquecedor la profesión cuando uno también va logrando logros, ¿no? Gustavo, puede ser, me lo anoté, te lo voy a leer textual a ver si puede ser o no. La fobia puede ser que sea la enfermedad de la duda y ataca sobre todo a las personas que son perfeccionistas. ¿Hay algo de eso o nada que ver? Hay algo de eso, pero no diría con la fobia, diría con la obsesión, con el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es la enfermedad de la duda. Es aquel que duda, cerré la puerta, no cerré la puerta, dejé abierto el gas, no dejé abierto el gas, qué le dije, qué no le dije, dudas que tienen que ver con muchas cuestiones donde se puede poner en riesgo al otro, donde está la seguridad, donde y bueno, atrás de eso hay un modelo perfeccionista. Y el que es perfeccionista a veces hace un reduccionismo del mundo, ¿no? Como diciendo, si yo voy por esta línea todos los días, sé que voy a llegar a tal hora, y como hay una predicción, y no da lugar a que aparezcan cosas que pueden ser espontáneas, qué sé yo, el amor, la alegría, la sorpresa, cosas que son positivas, y bueno, está siempre en un mecanismo defensivo. ¿Por qué? Porque a veces tiene miedo de entrar en esas situaciones y que la cosa sea incierta. Entonces, bueno, por eso duda, trata de tener siempre todo claro, todo repetido, todo ya anticipado, porque eso le da confianza y seguridad. Pero ahí ya estaríamos, como dijiste, hablando del trastorno obsesivo-compulsivo, que es otra cosa. Exacto, es otra cosa. Pero la fobia en sí, para que todos lo terminen de aceptar, tiene que ver con un miedo irracional. Es irracional. No le busquemos explicaciones. Las causas pueden ser varias. Un accidente, una amenaza, una situación, pueden ser muchas. O alguien que le relata algo y uno lo aprende. Pero básicamente la fobia es un miedo irracional, porque la persona que tiene una fobia a la cucaracha, cuando vienen acá y las tratamos, después dice, pero yo no puedo creer que me ponga así por un bichito así de chiquitito. O sea que lo entiende. Sí, pero cuando se presenta el objeto, el animal o la situación, pierden dominio de su ser. Y entonces se descontrolan y a veces es tan avergonzante, ¿no? Personas que dicen, no, me tuve que bajar corriendo del avión. Estaba todo el avión lleno y yo me sentí que me ahogaba y me tiré por la escalera y gritando. Obviamente esa persona está pensando también que fue un foco de observación, que todo el mundo lo miró negativamente. ¿Y existe las personas que tienen más de una fobia? No sé si la palabra es multifóbicos o... Sí, porque no son excluyentes. Hay personas que tienen fobia a las agujas y además tienen fobia a la altura y a volar. Sí, algunos no. Algunos dicen, mira, yo voy con todo, pero aparece tengo que ir al odontólogo y ahí no lo controlo. Pero después
metieron paracaídas, hago esto, pero eso no. Bueno. Y en el caso de que tiene más de una fobia, ¿cómo se encara el tratamiento? Nosotros tratamos de poner un objetivo principal y vamos segmentando. Por ejemplo, si tiene 2 fobias, bueno, vamos a arrancar con esta, después pasamos a esta. A veces hay situaciones en las cuales se ve beneficiado el paciente. ¿Por qué? Porque tiene fobia social y agorafobia. Entonces, cuando salimos a hacer las actividades, las hacemos en grupo y hacemos la actividad de la movilidad. La agorafobia es el miedo a salir, a alejarse de los lugares de seguridad. Entonces, como puede ir a esos lugares ya solo, necesitamos que se entrene para que pueda ir solo. Al principio lo hacemos acompañado y ya participa de un grupo. Y ya eso también lo alivia, porque la fobia social, la ansiedad social, es el temor a ser evaluado, a ser escrutinizado por las demás personas. Entonces, en estos casos el grupo funciona como contención y también debe generar una energía distinta, ¿no? Sí. O sea, yo estoy maravillado de los grupos y me puedo jactar que hace 30 años casi que estamos trabajando con grupos en forma sostenida. No tuvimos freno de esto. O sea, no interrumpimos, inclusive con la pandemia. La pandemia lo hacíamos por Zoom a los grupos. Y tratamos que no se sientan solos los pacientes, que ninguno se sienta solo. Pero bueno, esto implica formación, disciplina y a veces el trabajo de hormiga. Nosotros tenemos varios coordinadores acá que poquito a poco se fueron metiendo y después ahora son realmente están muy comprometidos voluntariamente. Y bueno, es el mensajito, es el llamado, es el hacerle saber que uno está, es el acompañar en otras circunstancias también. Alguno pierde trabajo y se trata de dar una mano, de acompañarlo, de ayudarlo, de potenciarlo, de conectarlo, ¿no? Claro, eso debe ser fundamental, de conectarlo debe ser. Sí, porque vienen muy aislados, con mucha soledad, y así todos vienen, ¿no? Yo digo, siempre cuando abro la puerta trato de darles un mensaje, una sonrisa, algo, porque digo, que el esfuerzo que está poniendo esta persona, el esfuerzo energético, mental, psicológico, económico, todo para seguir tratando de buscar una solución a un problema a pesar de que lo tiene, es como realmente muy pesado para muchos. No, debe generar mucho cansancio mental incluso. Cansancio, angustia, aislamiento, enojo, porque bueno, frustran personas que no pueden por ahí viajar, que no pueden tener una pareja, que no pueden tener un trabajo. No sé, chicos que vienen y dicen, me recibí, fui a la primera entrevista de trabajo, duré 4 días en el trabajo y lo tuve que abandonar porque no lo puedo sostener. Y uno piensa, todo el esfuerzo que hizo para estudiar, todo el tiempo en la universidad, toda la carga, y como lo tiene, no lo puede disfrutar. Bueno, hay que ayudarlo, pero también hay que ser consciente de que eso es muy doloroso. Una vez que se trata la fobia y que de alguna forma se la cura, se la puede bloquear, ¿eso queda o la persona puede llegar a tener una recaída? La mala noticia es que puede tener una recaída porque hay como una tendencia que por factores estresantes, por alteraciones del estado de ánimo, por momentos hormonales, por muchas cosas, se puede otra vez sensibilizar y tener. La buena noticia es que ya tiene herramientas por lo general y entonces esas herramientas lo ayudan a poder frenar el impacto. La cosa es que si tiene que bajar un peldaño, que baje uno solo, pero que no se caiga de la escalera. Y sí, son muchos los pacientes que pasado un tiempo dicen, me volvió a pasar, me sentí mal, bueno, a veces porque se alejó. O sea, nosotros trabajamos con los grupos y hay pacientes que yo te diría, ya no tienen límite, hacen todo, pero vuelven a los grupos
como aquel que vuelve a Narcóticos Anónimos, a otros grupos, para seguir diciendo, mira, yo voy a seguir haciendo las cosas que realmente me dan estabilidad y además voy a ayudar a otros, pero a mí me hace bien por mí ir al grupo. ¿Por qué? Porque hay grupos que cambiamos la estrategia, en los grupos vamos acondicionando objetivos, entonces, bueno, la verdad es que la posibilidad de recaída está, pero la solución también. Y en Argentina, ¿cuáles son las 3 principales fobias? Digo 3 por poner un número al menos, sí. que son las más comunes. La más común de todas es la claustrofobia. La claustrofobia sigue siendo la más común. Lo que pasa es que mucha gente no lo reconoce hasta que se tiene que hacer una resonancia magnética, hasta que se toma un subte, hasta que se queda en un ascensor y a partir de ahí le aparece un montón de disparadores. Después, fobia a los animales es muy frecuente, ¿no? Al perro, al gato, a los pájaros. En general en las ciudades es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en un departamento y no está en contacto con ningún animal, se siente relativamente cómodo, pero por ejemplo tiene que ir por Plaza de Mayo y aparece una banda de palomas, se desespera, o aparece un paseador de perros, se desespera, o aparecen 4 gatos en un tejado y otra vez. Entonces, estas cosas por ahí en el interior no son tan frecuentes, pero sí que lo son. Y la tercera, hoy yo diría que fuerte, es mucho miedo a manejar. El miedo a manejar se llama amaxofobia, son personas que tienen miedo a sentirse incómodo, a tener una crisis de pánico manejando, a alterarse la percepción, a distraerse, a tener un accidente. Entonces, hoy, que en general tenemos que circular un montón hasta el trabajo, muchas personas que han elegido, por ejemplo, ir al conurbano bonaerense, a los countries, para vivir más relajados, pero bueno, ahora volvieron otra vez a la presencialidad y trabajan en el centro. El desplazarse por una autopista les genera un montón de conflicto. Entonces, hoy tenemos muchos pacientes que nos llaman por miedo a manejar, ¿no? Mira, ¿sabes que no se me había imaginado que podía existir? Lo que pasa es que mucha gente lo controla, dice, no, a mí no me gusta y me quedo a trabajar en el barrio, por ahí resignando. Porque falta mucha educación sobre el tema. Quizás uno tenga una fobia y no se da cuenta que es una fobia. Sí, sí, porque uno por ahí se acomoda. El ser humano trata de adaptarse a las circunstancias que le toca, entonces, bueno, por ahí se acomoda, como digo, negando algún deseo, dice, no, yo no quiero viajar. Siempre me acuerdo de un actor que dijo que no le gustaba volar en avión, dice, ¿para qué voy a volar si mis hijos van, me traen los DVDs y yo veo los DVDs de las islas italianas, ¿no? De las costas italianas? Sí, pero eso no es ir a Italia. Pero bueno, el miedo a volar es muy frecuente, que a veces, como le ocurre a figuras públicas, qué sé yo, jugadores de fútbol o actores, por ahí lo manifiestan porque tienen medios, así, hacen una nota y ahí lo cuentan, y ahí es como la gente toma dimensión que a ellos también les pasa. Pero bueno. Y en el caso de la pandemia, ¿qué dejó en cuanto a fobias? ¿Generó alguna nueva o potenció alguna otra? Potenció, es buenísima la pregunta, porque la verdad lo que vivimos fue tan día a día que ahora nosotros pensábamos que había potenciado muchas cuestiones agorafóbicas o cuestiones que tenían que ver con salir de la casa, con miedos obsesivos. Sí, en la inmediatez eso ocurrió. De hecho, tenemos pacientes que quedaban traumados de aquel momento, gente que estaba ligada a la salud, médicos, odontólogos y demás, que por ahí no restablecieron su función laboral, docentes. Pero creo que el impacto más fuerte que seguimos viendo
tiene que ver con el trastorno de ansiedad social. Chicos que se metieron a su casa, que avanzaron un poco en el colegio, en la universidad, pero que después, cuando volvió la presencialidad, no sienten seguridad, no sienten comodidad en las relaciones sociales, les cuesta mirar a los ojos, les cuesta hablar en una reunión, les cuesta volver a la presencialidad en la universidad, ni hablar de un examen oral, ni hablar de una conquista sexual. Entonces, bueno, muchos de ellos realmente la están pasando mal. Y diría yo que es uno de los públicos más frecuentes que consultan después de la pandemia. Sí, mucha gente se dio cuenta que no puede sostener una entrevista laboral, no puede sostener un examen, no puede vincularse con amigos, bueno, se da cuenta que está en problemas. Y ni hablar a todo aquel que todavía le cuesta salir de la casa, que debe haber casos todavía. Sí, hay gente que de la pandemia casi que no salió, porque, bueno, los mecanismos fóbicos hacen de que se despierten alertas, amenazas, y actúa todo un sistema preventivo. Entonces, cuando se ven superados por esas amenazas, bueno, se toman mecanismos extremos. Y hay gente, y nos va a pasar, lamentablemente, va a pasar que en 10 años vamos a encontrar gente que se las arregló para no salir de su casa y que digan que se inició su patología cuando apareció la pandemia. En el caso de la fundación, la persona que quiere sacarse dudas, pero tiene esa vergüenza porque debe haber mucha vergüenza, primero para asumirlo y después con todas las dudas que una persona puede llegar a tener sobre lo que tiene. ¿Qué le podés decir para que se anime o a mandar un mail o un mensaje por WhatsApp o lo que fuese? Bueno, hoy tenemos muchísima suerte de tener las redes y las personas pueden mirar algún video, ver alguna nota, algún informe, algo que les sirva para autodiagnosticarse, es decir, yo me parezco a este, no me parezco a este, me pasa algo parecido. Ya esa identificación puede ser un gran punto. Si yo reconozco que mi miedo es desmedido o desproporcionado o irracional, tengo que empezar a sospechar si no estoy teniendo una fobia. Si yo veo que el contexto en general no le teme a eso, pero yo sí y mucho, tengo que considerar si eso no es una fobia. Después leer algunas notas en las páginas y eso. Y después, bueno, siempre hablar con un profesional, que el profesional a veces le va a decir, no, mire, usted no tiene una fobia. O sea, recuerdo una persona me dijo, me dieron el auto, que lo pagué en cuotas, tengo 45 años, nunca tuve auto, hice un curso de manejo y ahora tengo miedo a chocar el auto. Bueno, eso no es una fobia. Era, por decirlo de alguna manera, falta de habilidad al volante, ¿no? Es como decir, me faltó práctica, me faltaron esos momentos que el adolescente irresponsable maneja, que es esos momentos donde se va ambientando al ruido, a los movimientos bruscos, a las cosas que a la larga después se automatizan. Pero si yo veo que mi miedo sigue perturbándome, bueno, el profesional también puede determinar si eso es un miedo racional o irracional, una patología o no. La base, ahora que hablaste mucho del miedo, la base es el miedo. Sí, es el miedo, que es una emoción básica que tenemos todos los seres humanos, los animales superiores en realidad. Y es muy importante, no podemos dejarlo. O sea, biológicamente venimos a dos cosas: a sobrevivir lo más que podamos y a reproducirnos. No hay otras funciones biológicas básicas, digamos. Entonces, los mecanismos del miedo ayudan mucho, porque
como hay miedo, podemos detectar riesgos, peligros y no subimos tan alto, no nos metemos en un lugar oscuro, no tocamos tales elementos, o no nos acercamos o al fuego o a la víbora. Y eso es importante para sobrevivir. Ahora, muchos de estos miedos uno va desarrollando una imaginería y hace una cosa más sofisticada, donde, bueno, conecta elementos, hace sus creencias irracionales acerca de determinadas cuestiones y desarrolla miedos patológicos. Y ahí es donde está el sufrimiento. Entonces, sí, trabajamos sobre el miedo, que es la reacción, trabajamos sobre la ansiedad, que es la cognición, que es lo mental, lo que nos hace vivir a futuro, y también trabajamos con todos los comportamientos, ¿no? Que es, en general, el que es fóbico evita, se escapa, huye, está saliendo de la situación. Sí, huye y tiende, por lo que contabas hoy, a encerrarse. Sí, a encerrarse. Bueno, son refugios, son las guaridas, ¿no? Gustavo, este espacio tiene una última pregunta que en realidad tiene mucho que ver con la fobia, me parece, puedo estar equivocado, pero es, ¿qué le dirías vos a toda persona que todavía en la vida no se animó a hacer lo que le gusta? Por miedo, por salir de, por no querer salir de la zona de confort, quizás tiene una fobia y no lo sabe y no da ese paso por algo que no sabe que tiene. Y, ¿qué le dirías para que se anime y dé ese paso hacia lo que quiere? A mí me gusta mucho una frase que es que hay más allá del miedo. O sea, el miedo es un limitante. No me animo, es tengo miedo y no lo intento. Ahora, ¿qué va a pasar del otro lado del miedo cuando uno abra esa puerta? También puede ser un lugar lleno de lindas experiencias. Tenemos que pensarlo en forma optimista. El deseo nos tiene que mover. Cuando uno desea, por lo general, supera los miedos. Pasa en el deseo sexual, pasa en el deseo laboral, pasa en un montón de cuestiones donde uno dice, sí, es difícil, pero quiero sentir esa sensación, quiero sentir la sensación de lo que es estar en un lugar alto, quiero sentir la sensación de lo que es estar adentro del agua, en algún contexto. Probablemente esa experiencia después me ayude a multiplicar otras. Entonces, nunca es tarde para experimentar, nunca es poco para arrancar, nunca es demasiado porque uno lo practicó y siente que ya lo aprendió. No, nosotros tenemos una vida incierta y tenemos que disfrutar de esa incertidumbre. A mí me gusta pensar que ojalá me lleve mucho tiempo, que quiero envejecer cargado de experiencias, cosas para contar. Hice esto, conocí esto, sentí esto, viví esto, gusté de esto, me pasó esto malo, no pude con esto, pero cosas para contar. Una vida sin cosas para contar no es una vida que realmente nosotros podamos después decir estoy orgulloso de ella. Hagamos cosas que nos hagan sentir orgullosos también, aunque nos cuesten. Impecable. Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Por favor. Gracias. Otro pampeano. Otro más. Somos dos por lo menos.